¿Está claro entonces? Esto es tomar momentos con respecto al eje de giro que está siempre en el punto de apoyo de la palanca. Cualquiera sea la configuración de las palancas, de primero, segundo o tercer género. Listo, queda aclarado el sistema. Y vamos a pasar a otro de los elementos que nos ayudan a realizar los trabajos con menor esfuerzo. Uno de ellos es el plano inclinado. Plano inclinado. Voy a buscar acá. Vamos a aprovechar el set4 y buscamos un plano inclinado. El plano inclinado no es otra cosa que una subida. Supongamos que yo acá tengo la plataforma de un camión y tengo que, supongamos que esta es la plataforma de un camión. Sí. Y tengo que elevar una carga para ahí. Bueno, si es una carga pesada, puedo valerme de un plano inclinado, empujándole, haciéndole una fuerza. Acuérdense que las fuerzas en su recta de acción se pueden desplazar. Entonces, si yo lo empujo, es lo mismo que si lo tiro. Si yo lo aplico al centro de masa, me queda de esa manera. Luego, ¿qué otras fuerzas actúan acá? Esta es la fuerza con que yo voy a tratar de desplazar la carga. Pero ¿qué otras fuerzas actúan ahí? El peso del ¿Eso hacia dónde actúa? Hacia abajo. Hacia el lugar donde tiene la inclinación. El peso actúa hacia abajo, pero ocurre lo siguiente. Como ustedes saben, ya aprendieron, nosotros podemos descomponer siempre esa fuerza en la dirección del movimiento. Entonces, acá la descomposición de esas fuerzas quedaría de esta manera. ¿Sí o no? Sí. ¿Se ve? Una componente en la dirección del movimiento y una componente perpendicular a la dirección del movimiento. ¿Cuál es la que efectúa trabajo acá? La que está en la dirección del movimiento, que se opone a la fuerza que yo le estoy realizando. ¿Se ve? ¿Se ve eso o no? Sí. Bien. Entonces, yo lo que tengo que hacer acá es identificar muy bien los ángulos para poder realizar mis cálculos. Este ángulo, ¿cuánto mide? ¿Cómo puedo saber? Supongamos que yo conozco el valor de este ángulo. Supongamos que este ángulo es alfa. Estos dos triángulos, este triángulo y este triángulo, son semejantes. Quiere decir que por más que los triángulos tengan distinto tamaño, sus ángulos internos son iguales que esto. Acá tengo el ángulo recto, que es igual a este, y tengo estos dos ángulos que son iguales a esto. ¿Cuál es cuál en este caso?
¿Alguien me puede decir? ¿Ese no sería el de 60, profe? No, bueno, acá no está indicado 60, 30, este puede ser 30 y este 60, pero también podría ser 35 y 55, no está indicado. Sí sabemos que la suma de los tres ángulos da 90, da 180, perdón, y que este es 90. Ahora, acá lo tengo al ángulo de 90 grados. Este ángulo, alfa, ¿a dónde está acá? ¿Es este o este? El de la parte de abajo. Este. El de Ese. abajo. Bien. Este ángulo, ¿sí? Es el ángulo alfa. Entonces, fíjense ustedes. Esta componente, ¿qué sería? Si este es el peso, capaz que lo tendría que haber hecho más grande para que lo vean mejor. Si este es el peso de esta componente, ¿cómo sería? El seno. Por el seno de alfa. Entonces, esta, le hago una flechita, es P por el seno de alfa. Entonces, otra cosa más. Yo, a mi sistema de ejes, lo puedo poner como se me antoje. Si yo quiero ponerlo en la dirección del movimiento, yo podría tranquilamente, lo voy a hacer con otra fibra, tranquilamente podría hacer esto. Decir que este va a ser uno de mis ejes, que lo puedo llamar de cualquier nombre, y perpendicular a él va a ser el otro de los ejes. Supongamos que este sea Y y que este sea X. ¿Puedo hacer eso o no? ¿Podría hacer eso? Sí, Sí. Sí, lo puedo hacer porque yo mi sistema de ejes coordenados lo puedo poner como yo quiera, como a mí me convenga. Entonces, en el sentido de las X, yo podría poner que la sumatoria de las fuerzas en el eje X, a ver, voy a poner con la otra así. La sumatoria de las fuerzas en el eje X es F menos, o al revés, P por el seno de alfa, que está en esta dirección, menos F. Si está en equilibrio, esto va a ser 0. Y la sumatoria de las fuerzas en el eje Y va a ser 0, porque no hay desplazamiento acá. ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿Está bien lo que estoy diciendo o no? no Sí, tenemos profe, la yo estoy. componente del peso que es Y, que sería el coseno de F. ¿Cómo? El coseno, No te entendí bien. no sería la componente del peso, Sí. que sería el coseno de alfa, no estaría No, en Y. claro, pero Y se está bien, opondría una fuerza resultante, que es el piso, ¿no? está bien. Pero yo puse 0 acá. Está bien lo que decís vos. Pero fíjate vos, el peso por el coseno del ángulo alfa que tenemos ahí, menos la fuerza normal. Y esto da 0.
la fuerza normal es exactamente igual al coseno, al peso por el coseno, los componentes en esta dirección, para que esto esté en equilibrio. No lo quise poner a esto porque todavía no hemos visto, y lo vamos a ver en dinámica, un poquito más adelante, lo de la fuerza normal. Pero lo dejamos ahí, lo vamos a dejar indicado para que no se vaya a confundir más adelante. Bien. Está claro que este término siempre va a ser cero, aunque se estuviera moviendo. Cuando esto se mueva en esta dirección, esto no va a ser cero, pero esto sí va a ser cero siempre, porque no hay un movimiento en la dirección del eje Y. ¿Estamos? Sí, sí. Por eso no lo quise poner al principio, pero lo dejamos ahí. Pero hay otra forma de sacar la condición de equilibrio tomando momentos, ¿sí? Tomando momentos respecto de un punto. Si a este plano inclinado le ponemos una altura h y una longitud L, nosotros podemos tomar momentos con respecto a algún punto en particular, que podría ser este. ¿Y cómo nos quedaría? La sumatoria de los momentos. ¿Cómo sería el momento? Momento por el coseno de alfa. El peso por el coseno de alfa. Supongamos que tomemos un momento acá, con respecto a este punto. ¿Cómo sería? Esto está en equilibrio. La sumatoria de los momentos con respecto al punto A es igual a 0. ¿Y cómo va a ser? Porque F no tiene momento porque pasa por el punto. Tiene la misma recta de acción en el punto donde estamos tomando momento. Estamos tomando momento, sí. Y el peso, si lo descomponemos, el coseno del peso es perpendicular a ese punto, así que ese sería uno de las fuerzas que actúa. ¿Y cómo quedaría ahí entonces? F. Peso, peso por coseno de alfa, por la distancia. Peso Por coseno de alfa. por coseno sería esta componente. Claro. Por esta distancia. Exactamente, sí. A ver. Por la distancia. ¿Y qué otra fuerza tenemos que haga ninguna otra? Sería la fuerza normal. Y la fuerza normal es igual a P por el coseno también. Claro. Es igual, es la Sí. misma fuerza. En sentido contrario. Entonces ahí se da que la sumatoria de los momentos con respecto a ese punto es 0. Si nosotros tomáramos momentos, a ver,
momentos con respecto a otro punto. ¿A qué otro punto nos convendría tomar momento? Donde esté el ángulo de 90 grados, ¿no? Con respecto a este punto. Claro, ahí actuaría F, la fuerza F. Ahí actuarían las dos, ¿no es cierto? Sí. Entonces cambiemos este punto, lo pongamos acá. ¿Cómo quedaría ahí? Sería F por... Por la altura. F por la altura, ¿sí? ¿Y qué más? Y F por L. ¿O no? Y P, A ver si nos ponemos de acuerdo. Sí. F por la altura. Y el peso por L. Más o menos, no sé, eso no sé cómo suponer si. Depende si es negativo o positivo. En realidad No sé. Ahí es el peso por la altura menos la fuerza por la longitud del plano inclinado. ¿Por Bien. qué sería eso? Porque la fuerza actúa a lo largo, sería. Bien. O sea, Bueno, sobre el eje X. entonces, para el plano inclinado, la forma de deducir esto, como acá se resta y es igual a 0, P por H igual a F por E. Esa sería la yo forma para sinceramente ver. profe, estoy perdido en el ejercicio. Bueno, hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo así, a ver si lo podemos aclarar un poco. A ver si tengo acá un ejercicio, lo podemos hacer para aclarar. A ver. Ahí estoy buscando un ejemplo, ya lo hacen. Bueno, veamos un ejemplo. Puedo borrar esta parte de arriba y dejo la fórmula abajo.
queremos levantar un carro es decir, vamos a llevar un carro de 200 kilogramos fuerza y tenemos acá 50 centímetros o 0,5 metros de alto, que sería la caja del camión, y la longitud de la rampa, o sea, la longitud de la rampa es de 3 metros. De 3 metros. L igual a 3 metros. Entonces, ¿cuál es la fuerza que yo debo hacer acá? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la fuerza que yo tengo que hacer para levantar ese carro de 200 kilogramos fuerza? Voy a poner acá. Mejor. ¿Sí? Entonces, si yo aplico esta ecuación de equilibrio, la fórmula de equilibrio, ¿cómo quedaría? P por H igual a F por L. ¿Cuál es la incógnita acá? F. F. Si yo despejo F, va a quedar P por H sobre L. P de 200 kilogramos, H 0,5 metros y L sobre 3. los 3 metros. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da ese cálculo, chicos? 33,3333333. 33,3. ¿Qué? Kilogramos fuerza. Es decir, Kilogramos fuerza. 33,3 kilogramos fuerza. Entonces, fíjense ustedes que para transportar 200 kilogramos, solamente tengo que hacer una fracción de esa fuerza. Entonces, evidentemente, es una herramienta útil. Si no nos hubiesen dado la altura y nos hubiesen dado el ángulo, ¿cómo hubiéramos calculado? P Sí, por el coseno sería. por el seno. No, sería por el seno. Por el Seno. seno. Acuérdense que el ángulo es Es el este. ángulo opuesto. Claro. Es por el seno. Más ¿Por qué más? por F más F por L. Espérenme un segundito, déjenme sacar un cálculo acá con la calculadora de la máquina.
piénsenlo un cachito mientras yo saco este cálculo. Chicos, ¿cómo se llama el tema? Plano Plano inclinado. inclinado. Gracias. Profe, Sí, un momentito. Dame un cachito. sí. Bueno, fíjense que si a nosotros esto tiene 3 metros, esto quiere sacar el cálculo este. Esto tiene 3 metros. Si a nosotros no nos hubieran dado estas dimensiones y nos hubieran dado este ángulo, ¿cuánto valdría este ángulo? ¿Cómo hacemos para sacar el valor de este ángulo?
ese lo sacamos como tangente a la -1 de 0,5 sobre 3. Nos va a dar un ángulo aproximadamente de 9 grados. Si lo sacan ustedes, pueden comprobarlo. Aproximadamente, ¿no es cierto? Sí, 8,8. Pongámosle 8,8. 8,8. Y fíjate vos que la fuerza que yo voy a tener que hacer, dijimos que es el peso por el seno del ángulo S, 8,8 grados. Entonces calculemos 200 kilogramos fuerza por los 8,8 grados, por el seno de los 8,8. ¿Cuánto da? Me da a mí 30,59. 59. 30,59. 59 o 31. Bueno, 31. Casi como nos sacamos este cálculo, que daba 33. Habrá algún error de redondeo ahí. Pero es prácticamente el mismo valor. Vamos a hacer, después no nos preocupemos que en la clase que viene vamos a hacer más ejercicios de esto. Yo ahora... Profe, Sí. una pregunta. Por ejemplo, si nos hubiera dado el valor de F, el valor de L y el valor de P, ¿no podríamos utilizar la fórmula esa que tenemos ahí, despejando H, Pero, ¿y para qué es lo que tenemos que para hacer? sacar el valor de... ¿Cómo? Si yo te hubiera dado F, L y P, vos decís que querrías saber la altura. Sí, Y sí, podría ser que supongo que no tengas la altura y vos quieras saber a qué altura podés elevar una carga con tal fuerza, una carga de tantos kilos con tanta fuerza. Y bueno, ahí despejas H. sí, ¿Eso sí. es lo que me estás preguntando? Sí, eso. Depende de lo que te pregunte el problema. Acá en este problema nos preguntaba cuánto es la fuerza que yo debo hacer para levantar la carga. Ahora, si a mí me dan la fuerza, suponete que a mí me hubieran dado esta fuerza de 30,5, 33, como dice ahí. Yo digo, ¿hasta qué altura podría elevar una carga de 200 kilogramos si le aplico una fuerza de 33,3 kilogramos fuerza? Siendo la Claro. rampa de 3 metros. Entonces ahí haría la inversa. Tengo la longitud de la rampa, tengo la fuerza que le aplico, tengo la carga que quiero elevar, pero desconozco hasta qué altura la puedo elevar. Bueno, despejo la altura de ahí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, vamos a seguir adelante. Borro esto. Si a esto lo tienen medio agarrado de los pelos, no nos preocupemos por ahora. Ya lo vamos a ver con mayor detenimiento. Otra de las herramientas o máquinas simples es el torno. El torno. El torno más de uno lo debe haber visto alguna vez. El torno es un aparatito de este tipo. Profe, disculpe, yo recién entré un poquito tarde. Dio palanca, lo que son palanca de Inclinado. primero, segundo y tercer. Sí. Sí, palanca de primero, segundo y tercer género y plano inclinado, y ahora torno. Y ahora estamos viendo el torno. Perfecto. Esto lo deben haber visto ustedes en alguna obra.
en la construcción se usa, es para elevar una carga haciendo girar la manivela y enrollando el cable alrededor de ese rollo, digamos. ¿Sí? Sí. Sí. Ese, He imaginado profe, otro torno igual primero. existe uno manual y uno que es automático, ¿no? Yo he visto el que es automático, que trabaja con cables y atrae, pero a una distancia solo las eleva, no las baja. Sí, bueno, hay de todo tipo. Algo similar a esto son los malacates que tienen las camionetas para tirar una carga. ¿Vieron las camionetas grandes, doble tracción, que suelen tener adelante un aparato? Bueno, es un torno, nada más que obviamente no tiene una manivela, tiene un sistema de engranaje y de reducciones que Claro, hacen ahí lo que... que yo hacía es automático. Los Claro. guinches también. Bueno, los guinches se lo suben y lo bajan. Pero en realidad el principio de funcionamiento es parecido. El torno propiamente dicho como torno y máquina simple, lo que pasa es que lo que están hablando ustedes ya son un poquito máquinas más complejas porque trabajan con energía, no trabajan manualmente, tienen un sistema de reducción, tienen otros elementos. De ese tipo de elementos lo más simple es esto, que es el torno. Una manivela donde yo lo agarro con la mano, lo hago girar. ¿Cuáles son los? Lo voy a dibujar un poco más grande para que podamos ver las partes y los elementos del torno. ¿Cuáles son los elementos del torno? El rodillo. ¿Cómo se llama esto? Manivela. Manivela. Entonces el torno tiene un radio, R, una longitud de la manivela, L, longitud de manivela, longitud de la manivela, es el radio del torno, la longitud de la manivela. ¿Qué más? El peso del cuerpo y la fuerza que debo hacer para levantar el cuerpo, es decir, la tensión que va a tener ahí el cable. ¿Cómo es la ecuación de equilibrio de esto? La ecuación de equilibrio, nuevamente, se basa en los momentos. ¿Cuáles serían los momentos? El peso por la longitud de la manivela tiene que ser igual, es decir, vamos a poner de otra forma, para no confundir. Acá vamos a poner la fuerza P y Q. La fuerza P por la longitud de la manivela tiene que ser igual a Q por el radio del torno. Acá tengo un error. Esta P es la fuerza aplicada acá, en la manivela. Es la fuerza que yo le aplico a la manivela. Y yo estoy tomando un momento con respecto al eje de rotación. Entonces, esa fuerza que yo le hago a la manivela es la que lo hace girar, es P por L, y tiene que ser igual al peso Q por el radio.
Si yo lo dibujo a esto de otra forma, lo dibujo de frente, voy a tener así. Esta es la manivela a la cual yo le aplico una fuerza P, por ejemplo. En este sentido la voy a hacer girar así. Y acá voy a tener el peso Q. ¿Puede bajar un poquito la cámara, profe? Sí. Acá voy a tener el peso Q. Fíjense que esta distancia es el radio y esta distancia es la longitud de la manivela. Si yo a esto le llamo P, voy a tener P por L, si tomo momentos con respecto a al eje acá, ¿no? P por L tiene que ser igual a Q por L. Tienen sentidos distintos, porque Q va en sentido antihorario y P va en sentido horario. Por eso yo los puedo igualar. La suma tiene que dar ceros para estar en equilibrio. Cuando se empieza a mover, por supuesto, la fuerza P, esta es mayor que Q. O al revés, si esto baja, Q va a ser mayor que P. ¿Se entiende esto que estoy hablando, chicos? Sí, Sí, profe. Bueno. La ecuación del torno es esta. Ecuación de equilibrio. Bien. Después vamos a hacer el ejercicio, así que no nos preocupemos por ahora. Vimos palanca, plano inclinado, torno. Y nos quedan poleas. Que ahora estamos un ratito más, ya terminamos. ¿Puede mandar una foto de ¿De esto? Bueno, esto? Sí. espérenme un cachito que no tengo el teléfono acá. Voy a buscar el teléfono y paso. Bueno. Borro esto. Poleas. Poleas sí lo tienen que haber visto en acción también. Una herramienta muy útil que me sirve para elevar un peso efectuando un esfuerzo ahí. En este caso sería la polea simple o polea fija. Esta es la polea fija. Polea fija. En el caso este, P es igual a Q. Es decir, no me alivia mucho más, simplemente me da un poco de comodidad para trasladar
este peso. Pero no me simplifica en cuanto al esfuerzo. Ahora, sí hay una polea móvil, que ahí ya la cosa es distinta. La polea móvil se basa en lo siguiente. Tengo a esta polea, yo le efectúo la fuerza ahí, y de acá, del eje de la polea, pende un gancho o un soporte, lo que sea, que sostiene el peso Q. Y acá esta polea está fija en este punto. Pero cuando yo le hago la fuerza acá, se eleva el conjunto. También la deducción de las ecuaciones de esto deriva de aplicar momento. Pero en este caso la ecuación de equilibrio es Q sobre 2. Es decir, acá sí se me simplifica. Acá es igual, acá esta fuerza ya es la mitad del peso de acá. Y luego tenemos dos casos de aparejos. No sé si ustedes saben lo que son los aparejos. Son un conjunto de poleas que tienen alguna configuración particular. Sobre todo, no sé si alguien ha visto en los talleres mecánicos para levantar los motores, se suelen usar los aparejos que son de varias poleas. Eso no lo vamos a ver directamente porque son bastante complicados y nos quitaría bastante tiempo. Si después podemos volver sobre eso, lo volvemos. Pero para mí, con estas dos poleas es suficiente. Así que con esto, a ver. Sí, con esto ya hemos visto palanca, los tres tipos de palancas. Plano inclinado, torno y poleas. Polea fija y polea móvil. Con eso, creo que completamos lo que sería máquinas simples. Por ahora, yo lo único que les pido es que lean un poquito en el libro, tengan en cuenta estas ecuaciones de equilibrio que le hemos dado, y ya la próxima clase, el lunes que viene, vamos a hacer ejercitación de esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, profe. Bien, profe. Sí, profe. Bueno, espero que no le hayan quedado muchas dudas, y si tienen dudas me pueden preguntar ahora, ¿no? Sí, un poco de plano inclinado, a mí me quedó medio, pero lo otro lo entendí bien. Habría Sí, que ver a mí igual. ejercicio. Bueno, si les parece, el próximo lunes empezamos con plano inclinado, volvemos a refrescar ese concepto y hacemos ejercicio, ya largamos con toda la ejercitación de esto, para poder ir pasando, si Dios quiere, el martes, aunque sea en la hora de recuperación, después de las 9, ya vamos a ir entrando en cinemática. Bueno. ¿Estamos? Perfecto. Lo que sí yo les pido que hagamos el esfuerzo de leer un poquito en el libro, el librito este que le dimos, porque yo me voy apegando bastante al libro para que ustedes puedan seguir y no tengan inconvenientes. Bien. ¿Estamos? Bueno, profe. Sí. Ok, profe. Muy bien. Los dejo libres, chicos. Nos Perfecto, vemos la profe. próxima. Nos estamos viendo, Hasta el profe. lunes. Gracias. Que anden bien. Hasta luego. Chao, profe.